a su luz admirable. Y nos preguntamos cuáles son esas virtudes. Pues las virtudes de Cristo, las virtudes de Dios, las virtudes del Espíritu Santo son las perfecciones de Dios, las excelencias, los atributos. Todo eso que lo relaciona y lo distingue como el único Dios, santo, santo, santo. Ese Dios que, como dice el salmista, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se viste de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina, que establece aposentos en las aguas, el que pone a las nubes por carroza, el que hace a los vientos mensajeros suyos y a las flamas de fuego sus ministros. No encuentra el salmista otras palabras más adecuadas que esas para darle a Dios toda la honra y reconocer todo el poder, la grandeza, la sublimidad, la perfección que solamente en Dios se puede encontrar. Y al celebrar las virtudes, esta mañana quisiéramos hacer mención de una virtud tan especial que se llama la sabiduría de Dios. La Biblia dice que Dios es sabio, que creó todo con armonía, que creó todo con sabiduría. Y todo lo que hoy conocemos y que la ciencia se maravilla, pues no es otra cosa más que el diseño inteligente de un Dios sumamente sabio. A través de la historia, obviamente, han habido grandes hombres y mujeres que se han destacado por la sabiduría, por el conocimiento, por la inteligencia, que aparentemente todos estos son sinónimos. Pero cuando hablamos de la sabiduría, está muy por encima de cualquier conocimiento. Cuando hablamos de la sabiduría, tenemos que hablar también de esos hombres que han dejado un legado en la humanidad y les consideramos sabios. Sabios, por lo mucho que saben, por sus grandes aportes a la humanidad. Hablamos de filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón, científicos sabios como Einstein, Newton, Nikola Tesla. Hablamos de Copérnico, Galileo Galilei, Shakespeare, Da Vinci. Incluso hay una señora que se llama Marie Curie, que tiene que ver mucho con el asunto de las radiaciones. A ellos se le debe el gran adelanto de la tecnología y la ciencia. El mundo ha estado lleno de astrónomos, filósofos, matemáticos, escritores, artistas, músicos, compositores, estrategas, genios, teólogos, poetas, filósofos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, médicos, economistas, científicos, libertadores, políticos, conquistadores, inventores. Sería interminable la lista de todas estas personas que han hecho un gran aporte para la humanidad. Personas que con un coeficiente intelectual han asombrado a muchos por la capacidad de inteligencia. Pero aquí la Biblia en esta mañana nos quiere hablar un poco acerca de lo que es el término sabiduría. Y en el campo religioso, pues conocemos de un Moisés, conocemos de un Pablo, y alguien que se destacó mucho por haberle pedido a Dios sabiduría fue el sabio Salomón, que compuso más de 3,000 proverbios y escribió alrededor de 5 o 7 libros. Y se destacó precisamente por la sabiduría que en él había. La gente venía de lejos a oír la sabiduría de Salomón. Entonces vivimos asombrados por los grandes adelantos de la ciencia hoy en día, por el avance sorprendente de la tecnología. Nunca nos imaginamos, nunca pasó por nuestra mente lo que antes era ficción, ahora es una realidad. Tenemos cosas de las que nos admiramos y nos asombramos. Sobre todo aquellos que hemos visto la evolución de la tecnología y la ciencia de los últimos 20, 30 años. Hoy se habla de una inteligencia artificial, que básicamente en un momento determinado todo el mundo va a depender de eso. Y estamos en eso, ¿verdad? Asombrándonos. Nunca nos imaginamos que veríamos lo que estamos viendo hoy en día. Poner personas en órbita, hasta estar haciendo proyectos para ir a otros planetas. Y la ciencia en todas sus dimensiones se ha aumentado, como lo vio Daniel allá 800 siglos antes de Cristo. Ahora bien, fíjense, la lista sería interminable si nosotros siguiéramos mencionando todas estas personas. Y nos asombramos de genios que realmente existen y han existido. Sin embargo, todo lo que hemos mencionado, todo eso puesto junto a lo largo de la historia, no es nada comparable con la sabiduría divina. La sabiduría que da Dios, a la cual Santiago se refiere diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
Porque no estoy hablando de inteligencia ni de tener tanta información o mucho conocimiento. Sabiduría es distinto. Y ustedes van a ver por qué es distinta la sabiduría. La palabra de Dios abunda en declaraciones en cuanto y a las referencias acerca de la profunda sabiduría de Dios. Fíjense. Allá tanto en Génesis, en Apocalipsis como en Isaías, dice, refiriéndose al Espíritu de Dios, menciona Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de consejo. Entonces, esa sabiduría viene de Dios y sobre toda cosa adquirida, dice la palabra, adquiere sabiduría, dice el mismo sabio Salomón. Sabiduría en realidad, partiendo del conocimiento que tenemos de Dios y de lo que Él ha revelado acerca de su sabiduría, es tener conocimiento, es tener entendimiento, es tener información sobre algo. Pero no solamente quedarnos con ese conocimiento y con esa información, sino tener la capacidad de aplicar esos conocimientos a la vida cotidiana. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Cuántas veces nosotros por falta de sabiduría tropezamos? Cometemos los mismos errores, caemos en las mismas tendencias, hablamos con imprudencia, no razonamos adecuadamente porque nos falta un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. La sabiduría es la comprensión de la palabra de Dios en todas sus manifestaciones. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ahí es donde a través del conocimiento de la Biblia adquirimos ese conocimiento que aporta luz a nuestra vida. Y fíjense, cuando la palabra declara que Dios es santo, 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 está hablando que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Cuando decimos omnisciente es que Dios todo lo sabe, aún lo que va a ocurrir. Lo que no ha ocurrido, Él tiene el previo conocimiento de lo que va a ocurrir con exactitud. Y en su sabiduría regula las circunstancias, actúa de acuerdo a su santa voluntad, precisamente porque Él tiene el conocimiento, lo que le llamamos previo o anticipado. Entonces, hay muchas definiciones en la misma palabra acerca de lo que es la sabiduría. Y la sabiduría de Dios se va reflejada en el maravilloso mundo en el que vivimos. Nos quedamos maravillados, sorprendentes. Hoy la ciencia, gracias a la ciencia, sabemos cosas que los escritores bíblicos no sabían. Hablaban de la sabiduría de Dios. Pero hoy, fíjense, como dijo Agustín, la ciencia, en la medida que aumenta nuestro conocimiento y nuestro poder, disminuye nuestro orgullo. Y nos damos cuenta que la verdadera sabiduría solamente procede de Dios. Que hay algo a lo que le llamamos el diseño inteligente. Mientras otros absurdamente niegan la existencia de Dios, nosotros creemos en un Dios maravilloso, creador, sustentador del universo, que ha creado todo con amor, con poder y con excelente sabiduría. Su eterna sabiduría se ve reflejada en la corona de la creación, que es el hombre y la mujer. Fíjense que nosotros a veces no consideramos la grandeza del ser humano, con toda su miseria, con toda su desgracia, con todo de ser una persona caída a raíz del pecado y la desobediencia. Hay una grandeza indescriptible en el ser humano y es lo que Dios va a rescatar, porque en el hombre existe lo que se llama la imagen y semejanza de su Creador. Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria. Y eso se refiere a la encarnación cuando Cristo viene a ser como uno de nosotros, con la diferencia que sin pecado. O sea que Dios ama al ser humano y la Biblia lo dice, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo sería distinto si comprendiese la capacidad, la profundidad del amor de Dios. La Biblia habla de que esa eterna sabiduría pues se ve en todo lo que vemos, en el macrouniverso, en el microuniverso. Cuando la gente dice que sabia es la naturaleza, para mí que siempre ha sido un término errado. La naturaleza no es sabia, es sabio el que diseñó las cosas con poder, con diseño y con sabiduría. El cuerpo humano no solamente es alma viviente, ¿verdad? Es algo, es soma y la psiquis que hay en cada uno de nosotros y refleja la grandeza de Dios.
refleja el poder de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Cada detalle nos habla de las maravillas de Dios. Cada detalle, si la persona usara su mente para profundizar en el diseño divino, en todo lo que Dios ha creado, que no solamente es bueno, sino diseñado con inteligencia. Ahora bien, muy por encima de todos los principados, criaturas celestes, ángeles, querubines, arcángeles, serafines, fíjense, muy por encima de poderes, tronos y dominios, la más elevada manifestación de la sabiduría está en Jesucristo. Y lo dice la Biblia. Cristo dice poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos entender esto? Cristo, la máxima expresión, la plenipotenciaria expresión de lo que es la sabiduría de Dios está en Cristo. Porque la Biblia dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, escuchen, que en Él habitase toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. El Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sustenta el universo, dice el autor a los Hebreos. Él, que es la imagen del Dios invisible, el que perdonó nuestros pecados en sí mismo y está sentado a la diestra de Dios. Por eso, sabiduría. A mí me gusta una postal que en inglés tiene mejor sentido cuando por la semántica, por la rima. Cuando dice sabiduría, hombres sabios todavía buscan a Dios, refiriéndose a los sabios que vinieron del oriente buscando a Jesucristo. Venimos buscando al recién nacido rey. Y presentan una estampa con una palabra que dice ahí, los hombres sabios, las mujeres sabias, todavía siguen buscando a Dios. Y es que la verdadera sabiduría es eso. Usted puede ser un científico, usted puede ser una eminencia, una persona brillante, con un conocimiento y una información increíble, pero a los ojos de Dios puede ser necio, porque no ha conocido la piedra, como dice la Biblia, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y esta mañana leíamos precisamente, fíjense, en 1 Corintios 1:18, que el Señor dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Una de las primeras cosas o los primeros estragos que el pecado hace en la vida del ser humano es querer ser igual a Dios. Se olvida de Dios, cree que lo tiene todo porque se lo ha ganado y se lo merece. Y por eso la Biblia dice, la piedra que fue desechada por los edificadores, los sabios. Por eso ese rechazo a Cristo básicamente es la negación de la sabiduría y la deidad de Dios en Cristo. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, oigan esto, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, cualquier persona que le rinde reverencia a Jesucristo, que cree en su palabra y le ha invitado a ser el Señor y el Salvador de su vida, pues tiene esta sabiduría divina. Pablo, cuando se dio cuenta que lo más grande, lo más excelente no eran sus logros, no eran sus adquisiciones, sus conocimientos académicos que pudo haber logrado a lo largo de la vida, su prestigio, no, se dio cuenta que ahora había una razón a la cual dedicar todo su entendimiento, todo su intelecto. Para mí que Pablo ha sido el teólogo más grande de todos los tiempos, que le dio forma a la doctrina de cristiana. Y todo se basó en el amor, como dice, a Cristo.
por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo, piedra filosofal, la piedra angular, la sabiduría perfecta de Dios está en Él. Y nosotros, cuando amamos a Jesucristo y le reverenciamos como el Señor de nuestras vidas, básicamente somos personas iluminadas por Dios y que tenemos sabiduría para entender estas cosas. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo vil del mundo, dice más abajo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí entendemos algo bien interesante, que solo en Cristo se puede alcanzar esta plenitud. Para que, como está escrito, dice la Biblia, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, de muchas formas, la palabra está apelando a esa gran declaración: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, aquí llegamos a ese punto crucial donde, por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice el Señor. ¿Por qué tropezamos tanto en la vida? ¿Por qué fracasan nuestros proyectos? ¿Por qué nos fue mal en ciertas empresas? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Por qué no funcionó aquello que con tanto empeño iniciamos y quisimos que funcionara? Algunas personas dirían: mi vida es un desastre, mi vida es un fracaso, mi vida es un desperdicio. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Porque hay una inteligencia que viene de Dios y no es artificial, es la inteligencia divina, que viene a tu mente para llenarte de luz, para inundar tu vida de conocimiento, para que puedas entender que a través de Cristo uno no tropieza, que a través de Cristo hay redención y salvación, pero también para poder para vivir una vida con dignidad. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, y esto es, fíjense, un mensaje de locura para los que se pierden. Aun cuando Pablo llegó a Atenas con el mensaje de la cruz, se reían de él, algunos le tuvieron hasta lástima y le dijeron en otra ocasión: te vamos a escuchar, Pablo. Cuando llegó hablando del Dios no conocido, y como dijo él en muchas ocasiones, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. De manera que para Pablo, la piedra filosofal de todo conocimiento es conocer a Jesucristo. El poder del Evangelio, dice la Biblia, poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Misterio escondido que no se dio a conocer en otras generaciones, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Conocer la grandeza del Evangelio, el poder del Evangelio, es sabiduría divina. Y por eso Dios dice: toda esa sabiduría de la cual los hombres se jactan con grandeza de los conocimientos adquiridos, en realidad eso no es nada comparado con la grandeza de la sabiduría de Dios. La predicación de la cruz, locura a los que se pierden. Para aquellas personas que en realidad no entienden el Evangelio, es porque el enemigo les ha cegado el entendimiento y no les resplandece la luz de la verdad. No pueden confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador. El Evangelio es la gracia de Dios manifestada en la bondad de Jesucristo. Todo aquel que ama a Jesucristo anda en la luz. Y si andas en la luz es porque estás iluminado de esa sabiduría divina que solo Dios nos puede dar. En Efesios 1:14, probablemente del 1 al 14, probablemente sea la más grande descripción y declaración de la grandeza de Dios en Cristo. Dice Pablo: nos bendijo con toda bendición espiritual. Oigan esto. Mientras nosotros andamos buscando un favor, que nos conceda un milagro, que nos cambie la situación, que nos mejore la salud, fíjense, Pablo va más allá. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es sabiduría y poder de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es sabiduría, según el poder y la gracia de Dios que actúa en nosotros. Dios se ha revelado en Cristo Jesús
y quiere que le conozcamos para que no tropecemos. Y no solamente que no tropecemos, sino que seamos salvos, porque la salvación viene por Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ese mismo capítulo 1, fíjense, Pablo ora, y mire, toda persona que ora adquiere inteligencia. En cuanto usted dobla sus rodillas y empieza a alabar y a glorificar el nombre de Dios y a invocar mediante la palabra la presencia de Cristo, usted está adquiriendo sabiduría. Su mente se está renovando, su conciencia se está limpiando. Ahora entiende lo que es presentarse delante de Dios con un corazón limpio. Ahora sabe lo que significa el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, porque hay sabiduría en esa declaración. Y Pablo dice, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría. La iglesia a veces se pierde estas bendiciones porque no profundiza en la palabra, no memoriza la palabra, no la internaliza, no la comparte, no la vive, no la medita, y nos perdemos las más grandes bendiciones. Para el salmista la palabra de Dios era como la dulce miel que destila del panal, y más fina que el oro afinado, mucho más valioso que todo lo habido y por haber. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras, dice el salmista, no pasarán. Así que Pablo ora para que Dios le dé entendimiento a la iglesia de Éfeso y a todos los cristianos del mundo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Quiere decir que es accesible, y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor tiene sabiduría de lo alto. Necesita perseverar en esa gracia. Necesita darle a Dios toda la honra y toda la gloria. Y dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, qué distinta sería nuestra vida si hubiésemos pedido sabiduría cuando más lo necesitamos. Qué distinto sería todo si actuáramos con sabiduría. Cada palabra que vamos a decir, cada impulso, cada sentimiento, cada acción, todo lo que hacemos, dice Pablo, hacedlo para la gloria de Dios. Pero no se puede hacer todo para la gloria de Dios si no se cuenta con esta bendita sabiduría. Una cosa importante, anhelar la sabiduría, hermanos. Porque si tenemos sabiduría, se la podremos también inculcar a nuestros hijos. Y podemos decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es sabiduría. Las palabras que yo te prescribo hoy, se las enseñarás a tus hijos. A veces estamos preocupados por la carrera del hijo, la educación, el prestigio, el salario, el trabajo, pero se nos olvida que lo más importante es que nuestros hijos conozcan a Dios. Eso es lo más importante, eso es lo que realmente cuenta. Leer la palabra de Dios diariamente trae sabiduría, limpia, purifica, desintoxica la mente y la conciencia. Nos perdemos el tiempo miserablemente a veces, lo gastamos en cosas triviales, y aún habiendo cosas importantes, todavía hay algo más importante que eso, y es leer la Biblia. El que lee la Biblia, los proverbios, yo siempre se los recomiendo a los jóvenes, lean los proverbios. A mis hijos no como castigo, pero se los puse en un momento determinado que lo leyeran. Y espero que lo sigan leyendo, porque allá hay sabiduría, palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que purifica, la palabra que, como dice el salmista, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Debemos anhelar la sabiduría, hermanos, con todas las ansias del alma. Debemos profundizar para ello en la palabra de Dios, porque es el conocimiento del Dios verdadero. Anhelar la llenura del Espíritu Santo, no como un maquillaje de temporada, de fin de semana o de vez en cuando, sino tratar de vivir en esa llenura,
sean llenos del Espíritu Santo, no contristen el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que contristan el Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios está contristado, no hay sabiduría. Por eso tropezamos en la vida, por eso fracasamos, por eso no tenemos, al igual que como dice Salomón, no hallo en mis años contentamiento. Estamos afanados por un retiro, afanados por la salud, afanados por el trabajo, y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo lo mejor de la vida, y es comunión con Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios hay sabiduría, porque está comunicándose con el único y sabio Dios, a quien pertenece la gloria y el imperio. Anhele esa llenura, procúrela, promuévala en su vida. No se trata de un maquillaje, no se trata de una religiosidad. Esto va mucho más allá, tiene que ver con una profunda entrega, con un profundo anhelo. El Salmo 119 está impregnado de declaraciones que levantan hablan de la grandeza de la palabra de Dios, y que esa palabra, una vez instalada en el corazón, trae mucha sabiduría. Sabiduría es la capacidad de aplicar en plena obediencia los conocimientos a la vida cotidiana. Conoces la palabra, no tropiezas. Conoces la palabra, no hay espacio para el fracaso ni para la frustración. Conoces la palabra, sale de tu corazón el rencor, la amargura, el egoísmo, la envidia, el orgullo. Todo eso sale del corazón cuando la palabra de Dios abunda, como dice Pablo, en abundancia en vuestros corazones. Una persona agradecida tiene sabiduría, porque sabe a quién dirigirse y reconoce que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Necesitamos discernimiento. Miren, en las iglesias a veces hay mucha emoción y un buen compañerismo, y hay camaradería, como dirían algunos, y hay coincidencia, y nos queremos por esto y por lo otro, pero muchas veces falta discernimiento. Muchas veces falta discernimiento bíblico, escritural, para entender si somos una iglesia verdaderamente que ama a Dios y que sirve a Dios y que llena las expectativas del Señor. Necesitamos discernimiento y plena confianza de saber que estamos haciendo lo que es correcto. Al construir una familia, los jóvenes sobre todo, un día se casan. Estos muchachitos que hoy viste venir al frente, uno dice, son niños, son pequeños. Sí, en 2, 3 años ya no son niños pequeños, han crecido, y muchos de ellos se habrán ido incluso de la casa. ¿Cómo se fueron? Es muy importante. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción es sabiduría. No es religión lo que les enseñamos, es palabra de Dios. Oramos por ellos, los encomendamos, pero también nuestra responsabilidad es darles el mejor ejemplo. Y el mejor ejemplo se da andando en sabiduría, no tropezando. La Biblia dice, incluso con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. ¿Por qué muchos hogares están en bancarrota? ¿Por qué muchas familias en realidad no son familias? Ahí no reina Cristo, ahí no hay paz, precisamente porque falta sabiduría. Con sabiduría, dice el proverbista, se edificará la casa. Con sabiduría aprendemos a elegir entre lo bueno y lo mejor. Hay muchas cosas buenas, pero no necesariamente te conducen a Dios. Y aquí es donde necesitamos aprender a discernir entre lo bueno, lo mejor. Y lo mejor siempre será buscar a Dios de todo corazón. Cuando se tiene sabiduría no somos vencidos por el mal, sino vencemos con el bien el mal. Cuando se tiene sabiduría no tropezamos, porque estamos actuando con la sabiduría que Dios da. Y si alguno tiene sabiduría, dice Santiago, falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría es amar a Dios sobre todas las cosas. En eso hemos estado trabajando los miércoles y todos estos días, ¿verdad? Que por encima de los afectos de la esposa, del hijo, de la familia, de la vida misma, de tu salud y de cualquier cosa, esté amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, no hay tropiezos, no hay vacíos, no hay bancarrota, no hay cuesta abajo. Cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, el alma se entoniza con la palabra de Dios. Y aprendemos a tener una perspectiva diferente de la vida. No nos agobia nada. No nos preocupa nada, por nada estamos afanosos, porque hay sabiduría y discernimiento para saber que Dios está en control.
para entender que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, para entender que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Esto es sabiduría. Para entender que los que a Dios aman, todo obra para bien, para saber a plenitud que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre, hermanos, debemos procurar la presencia de Dios en nuestra vida. Un creyente que vive en plena comunión con Dios tendrá siempre la sabiduría de lo alto. No más información, no más prestigio, no más conocimiento, sino sabiduría para implementar lo que Dios quiere que implementemos en nuestra vida, para conocer su voluntad y hacerla. Y al hacerla con gozo. Porque eso puede ser, yo a lo mejor estoy obedeciendo a Dios, pero no necesariamente lo estoy haciendo con gozo. Como hemos dicho, a lo mejor hago cosas buenas, pero no necesariamente soy una persona buena ni de limpio corazón. Solo Dios, solo el Espíritu Santo puede transformar tu vida. Solo cuando buscas una plena y sincera comunión con Dios, encuentras placer en obedecerle. Y aprendes a decir lo que decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hasta entonces entendemos qué quiso decir el salmista cuando dijo: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una persona que actúa con sabiduría, sabiduría de lo alto, porque hay sabiduría terrenal, incluso diabólica. Cuando una persona actúa bajo la dirección de la sabiduría divina, oigan esto, no teme a las consecuencias. No está preocupado por el día de mañana, no está afanado, no está angustiado. Sabe perfectamente que está en las manos de Dios y que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Una persona con sabiduría sabe que aún viviendo el peor momento de su vida, como dice el salmista, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Por qué? Porque irán de poder en poder y verán a Dios, porque Dios se revela a través de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, casi al final del capítulo 1, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Cuando le rendimos a Dios realmente honor y gloria, es porque le hemos entregado nuestra vida. Y allí es donde aprendemos a darle a Dios todo el honor que le corresponde en nuestra vida. Presentarle aún nuestra familia delante de Dios. Así que, hermanos, en esta mañana recuerden, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? Buscando a Dios de todo corazón. No para que Dios me resuelva cosas, no para que Dios me dé más, sino para tener plena comunión. Miren, nosotros habremos dado el primer paso de la verdadera espiritualidad, o hacia la verdadera espiritualidad, cuando anhelemos comunión con Dios. Mientras tanto estamos entretenidos con juguetes, con afanes de la vida, que el retiro, que el trabajo, que la salud, y todo eso es importante, pero no relevante, no es lo prioritario. Lo prioritario es cuando le entregas tu vida a Cristo. Entonces descubres lo que es andar bajo la dirección de Dios. Y entonces conoces a un Dios sumamente sabio, y hay deleite en la sabiduría, porque ahora tienes una comprensión que antes no tenías. Ahora tu vida tiene propósito. Ahora andas a la luz de la palabra y en obediencia a Jesucristo. Por eso, hermanos, miren, a veces, y digo esto porque nos afanamos en cosas materiales, pero no hemos profundizado en una relación con Dios. Cuando profundicemos, hace poco dimos un manual ahí, una guía para orar, intensificar nuestra vida de oración. La iglesia no está orando como debería de orar. La iglesia no se está instruyendo como se debería de instruir. Un sermón a la semana o un estudio bíblico a la semana no es suficiente. Hay personas que carecen de ese apetito. Algunos incluso viven por aquí por el área y no vienen a los estudios bíblicos, ni mucho menos a la escuela dominical. Eso es falta de sabiduría. Eso es falta de sabiduría. Yo les animo, hermanos, para que recapaciten y se den cuenta que si ustedes verdaderamente quieren vivir una vida a plenitud, necesitan la dirección de Dios
y que Dios nos dé la sabiduría que viene de lo alto para ejecutar sus planes divinos y en obediencia a la palabra. No existe vida más feliz que aquella que está haciendo la voluntad de Dios. No está preocupado por nada, no teme a las consecuencias, no le teme al futuro. Su vida está cimentada en Dios, como dice el salmista, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. No es una salvación superficial la que necesitamos. Es una salvación profunda que solamente en Cristo se puede encontrar. Amén.